Ahora. No, todavía no está conectada. Bueno, pues a ver, súper directo el de esta tarde. Como siempre lo voy a dejar grabado, no os preocupéis. Em, Muchas veces hablamos de la ovodonación para referirnos a la donación de gametos en general, pero hoy vamos a explicar con detalle qué es. Van a haber palabras técnicas, las vamos a traducir en lenguaje de mamis no doctoras, así que lo vamos a entender todas perfectamente, ¿vale? Voy a ver, creo que ya está por aquí la doctora. Hola María, Hola Noemí, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo Buenas estamos? tardes, muy bien. Buenas ¿Y tardes. tú? ¿Me oyes bien? Sí, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, te oigo Vale, bien. Sí, sí, genial. sí, te oigo bien, te Vale, oigo bien. vale. Muy bien. Oye, súper directo el de esta tarde también. El otro día recibí un montón de mensajes dándome las gracias Ay, qué porque, bien. bueno, habían aprendido un montón de Me alegro cosas que no mucho. sabíamos, Ujú. porque muchas veces hablamos de la epigenética, las que hablamos un poco de este tema, y lo relacionamos solo con el tema del parecido físico. Pero hay mucho más. Hay el tema de poder cambiar los hábitos, bueno, pues saludables tuyos e influir en la salud de tu hijo, ¿no? Y esto es fantástico. Sí, sí, esto es muy poderoso y además yo creo que al final es la parte más motivante, ¿no? de la epigenética, creo. Sí, sí, totalmente. Es lo realmente importante, Sí, ¿no? para Porque mí al sí, final, si se pero parece, si tiene tu nariz, tiene mm, tus ojos, tiene tu pelo, pues como medio mundo tiene una claro, nariz parecida a la tuya o no, ¿sabes? O sea, es menos importante. En cambio, el tema de la salud, pues es es crucial. muy Sí, importante. sí. Sí, la verdad es que sí. Ay, qué bien, pues me Oye, esta alegro tarde mucho. hablamos de ovodonación. Esta tarde hablamos de bodonación. Sí, sí. Temazo. Tema muy importante, muchas pacientes, sí, muchas dudas que genera, o sea que aquí estamos para intentar aclarar todo lo que podamos al Sí, respecto y a ver si así, bueno, ponemos un poquito de luz a todas estas cosas que a veces generan muchas dudas, inquietudes y exacto. conseguimos explicarlo de una forma fácil y clara y que todo el mundo lo entienda. Yo si ves que me voy con tecnicismos o cosas que no se entienden, tú me reconduces, que lo haces siempre súper bien. Sí, Así pero que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces deberíamos también entender qué son esos tecnicismos, ¿no? Entonces, a veces las cosas explicadas así muy llanamente están bien, pero aprender un poquito más está mejor. claro, Entonces, está bien que tú lo expliques como lo explicas, yo a lo mejor puedo sí, traducirlo o explicarte perfecto. si no lo termino de entender, pero que está bien también saber otras maneras de hablar y de entender lo que nos pasa, Ujú. porque al final son cosas que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Y Totalmente, mm. totalmente. Yo lo que Genial. quería decir antes de comenzar es que cuando hablamos de hacer este directo, salió el tema del duelo genético, que es súper importante, ¿vale? Ujú. Y comentamos que sería demasiado extenso, sería un directo demasiado largo si habláramos también de la parte psicológica, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte física, ¿vale? Ujú. Médica, digamos, bueno, óvulos donantes Sí. y tal, test, pruebas, leyes y todo esto. Y en otro directo, quizás también con una psicóloga especializada, pues podemos tratar el tema del duelo genético, que es súper importante también, Yo ¿no? creo que es un temazo y creo que es muy importante hacerlo antes de hacer el paso de hacer un tratamiento con óvulos de donante o con semen de donante. Porque si no creo que es algo que luego pasa factura en algún momento o que sale a la luz y que puede luego generar problemas en la pareja o en la paciente que recibe el tratamiento y es mucho mejor si se ha podido prevenir y tratar antes de que hayamos empezado. Así que sí, sí, yo abierta a que hagamos este directo sobre esta parte en alguna ocasión. Yo encantada. Se nos están acumulando los directos, María, esto no Ya, puede ya ser. tendremos, no, no, tendremos que poner los calendarios a punto. Sí, sí. Bueno, pues a ver, empezamos. Vamos. Vamos a definir así súper rápido qué es la ovodonación.
Vale, básicamente la ovodonación sería aquel tratamiento de reproducción asistida en el cual la paciente no puede utilizar sus propios ovocitos, que ahora os explicaré un poquito las razones por las cuales esto podría pasar, y entonces recurrimos al uso de ovocitos de otra persona, que tiene que ser una mujer joven y sana. La ley en España dice que la mujer tiene que ser menor de 35 años, ¿vale? Para Menor. poder donar. Y, y 35, ¿vale? ¿O tiene que ser menor? habrá casos 35 en es el los que máximo, ¿no? sí, 35 es el máximo teórico, ¿vale? En general, la mayoría de clínicas de reproducción asistida ya no cogen donantes nuevas que sean de 35 años. Sin embargo, puede ser que puedan tener alguna donante que, pues, que ya haya donado previamente y ha sido muy buena donante o de fertilidad probada, y podría ser que con un límite de 35 años haga un ciclo, pero sería un porcentaje bajísimo de los casos de donantes. La mayoría son más jóvenes y evidentemente tiene que tener mínimo 18 años. Así que el tratamiento básicamente sería esto, el utilizar a los ovocitos de otra mujer para poder quedarnos embarazadas cuando no podemos utilizar nuestros propios ovocitos. Vale, 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 vale. ¿Quién es apto o quién puede optar a la ovodonación? Mira, más que nada, el tratamiento de la ovodonación estaría indicado pues para todas aquellas pacientes en las cuales o bien partimos ya de una situación en las que no tenemos ovocitos, pueden ser, pues, por ejemplo, que hayamos tenido un fallo ovárico precoz, o pacientes que han pasado, por ejemplo, por algún tratamiento de quimio, radioterapia, por algún cáncer y que no se les haya hecho una preservación de la fertilidad, que esto, por suerte, cada vez lo vemos menos, pero aún puede quedar algunos pacientes que estén en esa situación, pacientes que tengan alguna enfermedad genética que no podamos resolver con diagnóstico genético preimplantacional, y que entonces en ese sentido los riesgos para el bebé de tener esa enfermedad serían demasiado graves, entonces optaríamos por los ovocitos de una donante. En casos en los que ya hemos hecho varios tratamientos de fecundación in vitro con ovocitos propios que no han funcionado, ¿no? Y que vemos de forma reiterada que los resultados que tenemos en el ciclo de fecundación in vitro, pues vemos unos ovocitos de muy baja calidad y vemos que, pues, que al final o no tenemos embriones que sean viables para transferir, o bien que no hay embarazos, ¿no? Entonces, en ese caso también se podría plantear el utilizar los ovocitos de una donante. Este fue Normalmente, mi caso. Este fue mi caso. Muchos claro. intentos y en principio todos los embriones estaban estupendos, Ujú, clase A, todo lo que tú quieras, pero no había manera de quedarme. Entonces ya por mm, edad decíamos, claro, bueno, pues es que ya por lógica el problema tiene que estar ahí, porque ya por tu claro, edad y todo, pues vas mm, directamente a ovo, bueno, directamente, lo mío me costó, pero bueno, ya, claro, claro. sin saber que había problemas, pero uno más uno es igual a dos al Mm, final, ¿no? Si ves que no lo consigues y dices, bueno, ¿cuánto tiempo más puedo estar así? ¿Cuántos intentos más tengo que hacer? Llevaba ya exacto, 5 fecundaciones in vitro, tenía ya 42 años. claro, Dices, pues voy directamente claro. a ovo. Bueno, luego la otra cosa, evidentemente, es el factor edad también, ¿eh? Que, a ver, con pacientes ya lo sabéis muy bien, porque creo que todas las que estáis por aquí por Instagram hay mucha información de esto, pero sabemos que la calidad de los ovocitos va bajando con la edad, que se produce sobre todo un punto de inflexión y una bajada bastante importante a partir de los 35. Entre los 40 y 45 esta bajada es aún más abrupta. De los 45 a los 50, que es una edad en que es legal hacer tratamientos de reproducción asistida en España, hacer un tratamiento de fecundación in vitro con óvulos propios, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque las probabilidades de éxito son prácticamente, no se puede decir nulas, pero son muy, muy bajas. Si hay algún caso de éxito con ovocitos propios con más de 45 años, es algo súper excepcional, y en general pacientes de este rango de edad ya serían tributarias a hacer tratamiento con ovocitos de donante. Y entre 40 y 45 hay que individualizar muchísimo cada caso y ver, pues, un poco cuál es la reserva, cuáles son los antecedentes y todo esto. Pero un poco como tú decías muy bien, nadie llega a una clínica de reproducción asistida, o prácticamente nadie, excepto diagnósticos muy concretos, con la idea de hacer el tratamiento con óvulos de una donante, y evidentemente esto es un proceso, tiene que haber este duelo genético también, y luego pues pasar a esta etapa cuando sentimos que hemos cerrado las etapas previas y que ya hemos como
extinguido o utilizado todos los cartuchos para llegar a esa situación y quedarnos tranquilas de decir que hemos hecho todo lo que hemos podido para intentar, ¿no?, tener un embarazo con gametos propios en los casos que se puede intentar, y si no, pues ya pasar a una ovodonación. Exacto. Bueno, esto es como en todo, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes la sensación de que ya lo has hecho todo, entonces es el momento de intentar otra cosa, ¿no? Claro. Cuando lo comparo muchas veces con los novios, ¿no? Yo que soy madre Mm. soltera. Yo qué sé, estoy con una persona y me empeño mucho y lucho y lo dejamos y lo volvemos a intentar y no sé qué, y al final dices, yo ya creo que lo he intentado bastante, ahora ya lo dejo, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. si muchas veces a mí me escriben y me dicen, ostras, Noemí, pues he hecho una fecundación in vitro, pero me aconsejan la ovodonación. Pero es que solo he hecho un intento, no sé si probarlo otra vez, a lo mejor, pues, vale, sí, produzco solo un óvulo que acaba siendo un embrión bueno, blastocisto, Mm. pero no sé si intentarlo otra vez, ¿no? Yo siempre digo, haz lo que tú sientas. Nadie te puede decir, no puedes hacer fecundación, tienes que hacer ovodonación. Si te Claro, queda la duda, haz otro intento hasta que tú pienses, bueno, claro. esto ya no tiene sentido, entonces voy a ovo. Tienes el tiempo para hacer el duelo genético, tienes el tiempo para madurarlo, para pensarlo bien, para que no te quede nunca la duda, ¿no? Estoy 100% contigo, excepto situaciones en las que fuera negligente o que podríamos causar un daño médico en los pacientes, que en Eso, ese caso evidentemente no tiene sentido hacerlo. Sí que estoy contigo de que yo al final sí, muchas veces cuando les explico a pacientes pues que tenemos muy pocas probabilidades ya con una FIV con óvulos propios, y antes de pasar a una ovodón siempre les digo que se hagan esta pregunta, ¿no? Que es, si hacemos ya una ovodonación y el tratamiento va bien y tenéis un hijo o una hija maravilloso y estáis muy contentos, ¿creéis que siempre os va a quedar la duda de qué hubiera pasado si lo hubiéramos probado una vez más? Y entonces ahí muchos encuentran la respuesta de decir, pues mira, yo ya me quedo tranquilo porque ya lo hemos probado tanto que ya no puedo más. O no, mira, yo creo que lo probamos una última vez. Y creo que es algo exacto. que ayuda bastante a la gente el hecho de ver esto. Y luego la otra cosa que para mí es fundamental es que los pacientes puedan decidir teniendo pues, la información más rigurosa de cuáles son las probabilidades reales de éxito. Si vuelven a probarlo con sus propios gametos, porque al final es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Todos estos tratamientos causan un deterioro muy importante, tanto a nivel psicológico, emocional, físico, económico. Entonces hay que ponerlo todo en una balanza y ver cómo es cada caso y cada paciente o cada pareja, ¿no? Porque cada Exacto. situación es diferente. Exacto. De ahí la importancia de tenerlo súper claro. Espera, que me pongo las gafas. Sí, tranquila. Que tengo aquí unos apuntes de las preguntas. Muy bien. A ver, exacto. La ley española, porque aquí hay muchas chicas que no son españolas, pero bueno, hablamos Sí, de la ley aquí en España. sí. ¿Qué es lo que dice con respecto a la donación de óvulos o de gametos en general? ¿Cómo Vale, mira. está organizado esto aquí en España? Vale. Básicamente hay tres cosas bastante importantes a saber de cómo es la donación de óvulos en España. La primera es que la donación de óvulos en España es anónima, ¿vale? Anónima, ¿qué significa? Significa que los donantes no pueden saber la identidad de la persona o las personas que van a recibir los gametos y viceversa, es decir, los receptores no pueden saber cuál es la identidad del donante o la donante. Dicho esto, a mí me gustaría mucho puntualizar algo que creo que ya nos estamos empezando a encontrar y que creo que nos vamos a encontrar cada vez más en el futuro. Es prácticamente imposible hoy en día garantizar al 100% el anonimato. ¿Por qué? Pues porque ahora, hoy en día, hay muchísimos test genéticos, ¿vale? Hay compañías, en Estados Unidos esto está muchísimo más de moda que aquí, y aquí es algo que está viniendo, pero compañías como 23andMe y todas estas que lo que hacen es bueno, puedes buscar de alguna manera tus ancestros, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley en España diga esto y que en el caso de que en algún momento cambie, no lo haría con carácter retroactivo, sino que sería a partir del momento en que cambia que las identidades de los donantes serían abiertas.
esta garantía del anonimato no puede ser 100%. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que también en el momento en que alguien se plantea un tratamiento con donación de gametos, tanto óvulos como espermatozoides, en la parte de trabajo de este duelo genético y esta parte emocional con el psicólogo o psicóloga que esté viendo a los pacientes para el caso, hay que valorar muy bien pues, el tema de si ser abierto o no con los hijos en cuanto bueno, en cuanto a explicar que son niños o niñas nacidos a través de donación de gametos para cómo gestionar esto después, ¿vale? Porque sí que es algo que a pesar de que la ley ahora es así, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro y me gustaría como puntualizar que esto es un dilema o bueno, algo que con lo que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos años, ¿eh? Sí, yo lucho desde este perfil para concienciar a todo el mundo de la importancia de contar a los hijos Mm. cualquier cosa que tenga que ver con ellos mismos. Y cualquier cosa significa sus orígenes genéticos, ¿no? Cómo fueron concebidos, cuál fue tu lucha por conseguir ser madre o ser padre, ¿no? Porque es su historia. Entonces, ellos son los primeros que tienen derechos. Yo creo que esta ley que protege entre comillas, yo creo que esconde directamente, porque Ujú. esto no es una protección, para mí es como si escondieran algo, ¿no? Cuando una donación es lo más maravilloso del mundo, si a mí alguien me donara sangre después de un accidente de coche y gracias a esa sangre yo salvara mi vida, me encantaría poderle dar las gracias a esa persona, ¿vale? Ujú. Entonces, imagínate tener a mi hijo, o sea, Mm. le haría un monumento en medio de la Plaza Cataluña a esta Claro. pareja o a este señor y a esta señora, que no Mm. sé si se conocían o no. Eh, pero bueno, es fantástico, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ser sincero con los hijos. Creo que la sinceridad gana siempre en cualquier cosa y sobre todo en relaciones personales que son importantes para ti. Mm. Porque si tú descubres que tu madre o tu padre te ha estado mintiendo durante años o ocultando información sobre tu vida o sobre cualquier cosa, yo creo que dudarías de todo lo que te han contado, ¿no? Porque al final eso es como que dices, bueno, ¿hasta dónde me han contado la verdad y qué más me pueden esconder, ¿no? Yo creo que solo ya por esa parte, para mí es súper importante ser sinceros con nuestros hijos, explicarles todo y además que hay maneras muy bonitas de explicar las cosas, ¿vale? Porque es algo maravilloso, no estamos explicando nada feo, ¿no? Mm. Eh, Tú me yo he parece que tratado este tema, recomiendas cuentos, ¿verdad? Me parece que tú recomiendas sí. algunos cuentos Sí, sí, sí. para poderlo Hay explicar. algunos cuentos que ya están escritos que yo creo que están bien para empezar a hablar. Bueno, lo primero que se tiene que hacer creo que es hablar de diversidad familiar Mm. y después empezar a hablar de tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Claro, Pero primero diversidad familiar, pues dos claro. mamás, dos papás, papá y mamá separados, con otras familias al lado, una mamá, un papá, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y después hablar de reproducción asistida, ¿no? Poco a Ujú. poco. Pero hay que hacerlo desde que son bebés, desde que les estás dando de mamar o les estás dando el bibe, les vas contando su historia y tú vas practicando ya el cuento de tu vida, de su historia, de todo y cuando ya lo van entendiendo, pues es como que ya lo tienes súper por la mano, ¿no? Puede parecer difícil, pero no lo es. No lo es porque simplemente es tu vida. Entonces es algo que se tiene que hacer realmente, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido machaco mucho en todos los directos, en todos los posts, en todos los reels, en mensajes que me mandan. Es muy, muy, muy importante. La verdad que sí. Y espero, a mí me encantaría que fuera este cambio de ley, espero que sí que exista, que se haga y que fuera retroactivo al menos la pregunta, porque yo he hablado con donantes y a mí me escriben donantes o incluso me comentan post abiertamente y dicen Mm. yo soy donante, yo he sido donante y voy a repetir este año, ¿no? Mm. O incluso parejas, pues que tienen ya sus hijos, que tienen embriones congelados y dicen, oye, pues viendo tu perfil me animo a donarlos, ¿no? Porque es que me gustaría que Mm. esos embriones pues tuvieran una vida que realmente
se convirtieran en bebés, hijos de la mamá o de los papás, ¿no? Claro. Donde van a terminar, ¿no? Y creen que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿esto por qué te lo decía? Te lo decía por algún motivo. Te No, lo por el decía por tema de algún... que tú me decías que esperas que en algún momento cambie la ley y Así que eso, en cierto por punto eso. hasta de forma retroactiva te gustaría. Sí, te lo decía porque muchas donantes dicen, es que a mí no me importaría que se conociera o Mm, que he sido yo, ¿no? Siempre y cuando nadie me diga, este es tu hijo, porque es que no es mi hijo, obviamente, claro. ¿no? Son unas células que he donado, Mm, pero a mí no me importaría que se supiera, ¿no? Es más, estoy ya. muy orgullosa de haber ayudado a esa familia, ¿no? Y de que ese niño pueda tener, pues, esa madre, ese padre y que sean una familia como puede ser Mm, la mía, ¿no? sí. Yo creo que se debería dar la oportunidad a los donantes de cambiar, porque es que ahora no tienen la oportunidad. Mm. Están silenciados sí o sí. La ley dice que es secreto y es secreto. Bueno, No veremos tienen la cómo oportunidad. evoluciona. Claro, esto hay países donde la donación tiene que ser abierta sí o sí, hay países donde hay la opción de abierta y de cerrada. Exacto. Lo que sí que se ha visto en algunos estudios es que cuando la donación es completamente abierta parece que se limita un poco, que disminuye un poco el número de donantes, con lo cual, bueno, ahí habría un problema con la limitación de donantes que estarían Mm, accesibles. Así que bueno, es un tema bastante complejo también a nivel sí, ético y tampoco me quiero sí, como extender mucho en esta parte, que si sí, no se nos va a comer parte sí, del resto de sí, sí, cosas que queremos cubrir, pero estoy contigo sí, bueno, esto es un tema para revisión. También creo que esta ley se hizo en un momento en que no es el actual, con lo cual ha sí, habido un cambio y un avance espectacular en cuanto a lo que sería, pues lo que tú dices, diversidad familiar, diferentes modelos, todo esto. mm, ¿Eh? exacto, exacto. Luego, Hay las una otras cosa, dos cosas, perdón, solo para acabar con lo de la ley que me preguntabas. Las otras dos cosas importantes en cuanto a la donación en España, aparte de que tiene que ser anónima, tiene que ser altruista, lo que significa que no puede tener carácter lucrativo. Entonces, los donantes se les da una compensación económica que es para compensar pues todos las molestias o todo lo que han tenido que hacer para poder hacer el ciclo, pues desde pues tenerse que tomar la medicación, venir a los controles a la clínica, hacer la punción, etcétera, ¿vale? Pero no puede ser un acto lucrativo como lo podría ser en otros países. Entonces, la tercera cosa importante que dice la ley es que las clínicas de reproducción asistida y los doctores que nos dedicamos a esto tenemos la obligación de buscar donantes que sean lo más similares posible a nivel fenotípico e inmunológico a las personas que van a recibir esos gametos, ¿vale? O sea que, por ejemplo, en el caso de Noemí, pues se tenía que buscar una donante que se pareciera a ella al máximo, ¿no? De color de pelo, de ojos, estatura, etnia, peso. complexión, grupo sanguíneo, exacto, peso, etcétera. Vale, vale. Ok. Em, ay, espera. ¿Qué pruebas médicas o cómo se selecciona? Primero la selección. ¿Cómo se seleccionan a las donantes? Vale. Pues mira, normalmente las donantes, como decíamos al principio, tienen que ser chicas sanas, que tengan entre mínimo 18 y máximo 35 años. ¿Por qué máximo 35? Porque sabemos que es a partir de los 35 cuando empieza a haber este descenso importante en la calidad de los ovocitos. Entonces se les tiene que hacer toda una serie de pruebas para asegurarnos que son chicas que están sanas y que sus gametos son aptos para ser donados. Ujú, Primero de todo se hace una historia clínica muy exhaustiva también con antecedentes familiares para asegurarnos pues que no hay ninguna contraindicación a nivel familiar de enfermedades que haya en la familia, hereditarias, genéticas, etcétera, que nos lo puedan contradecir. Luego, aparte, se hace un test psicológico, ¿vale? Y después se hacen varias pruebas, como por ejemplo, pues todas las serologías, que son pues las analíticas de VIH, hepatitis, sífilis, todo esto. Luego, evidentemente, se hace una exploración ginecológica y pruebas ginecológicas para asegurar que tiene una buena reserva ovárica, unos ovarios normales, etcétera. Bueno, y que no hay ningún problema tampoco para ella ni ningún riesgo para hacer todo el proceso de la donación, ¿vale? Y una vez se ha asegurado todo esto, entonces la donante sería apta para donación. Ahora también lo que se hace en muchas clínicas es el test de cribado genético o de screening genético, ¿vale? Entonces, ¿qué son los test de screening genético? Los test de screening genético son test que lo que miran es para qué enfermedades la donante puede ser portadora.
todas las personas prácticamente, ¿vale? Somos portadores de algunas enfermedades autosómicas recesivas. ¿Eso qué significa? Que yo soy portadora y a mí no me afecta la enfermedad, pero si yo voy a tener un hijo con una persona que es portadora de la misma enfermedad que yo, tenemos un 25% de probabilidades de tener un hijo afecto de esa enfermedad. Entonces, ahora se está ofreciendo esta opción de hacer este screening genético y, por ejemplo, si yo voy a hacerme el tratamiento de reproducción asistida para hacerlo con óvulos de donante a una clínica y yo voy con mi pareja y vamos a utilizar su semen, pues él también se puede hacer esta prueba de cribado genético para saber para qué enfermedades él es portador y de esta forma no solamente se busca una donante que sea lo más parecida posible a nivel de características físicas a mí en este caso, ¿no? Sino que además se busca una donante que no sea portadora de las mismas enfermedades genéticas que mi pareja. ¿Por qué? Porque de esta manera reducimos al máximo el riesgo de tener un hijo afecto. Dicho esto, quiero puntualizar que estos test básicamente buscan enfermedades genéticas que normalmente se diagnostican en la infancia, que serían potencialmente graves, es decir, que tendrían una repercusión importante en la calidad de vida de la persona afecta y que por tanto serían sugestivas de ser cribadas. Eso significa que hay limitaciones con este test. Este test no es una garantía al 100% de que no vamos a tener ningún problema genético y estos son problemas genéticos de un gen concreto y enfermedades concretas. Esto no es lo mismo que las alteraciones del número de cromosomas, ¿vale? Por ejemplo, de síndrome de Down y todo esto, este test es diferente, ¿vale? Pero es importante saber que ahora ya muchas veces la mayoría de donantes se hace y esto también se puede hacer en la pareja para reducir este riesgo. Una vez hemos hecho todas estas pruebas que hemos explicado de la donante, entonces ya podemos aceptarla en el programa de ovodonación y entonces se hace el ciclo. Y entonces la donante da los óvulos. También tengo que decir que en general se revisan cómo van los ciclos de todas las donantes y si vemos que alguna donante pues los ciclos no van bien, los ovocitos no son buena calidad, etc., esto también al final se comenta con la donante, se le explica y no se acepta más a esa donante para que vuelva a donar óvulos en el caso de que los ciclos estemos viendo que no están yendo bien. Vale. No se acepta de momento en ese centro de reproducción asistida porque no hay un 100%. banco central. 100%. Mira, esto, muy buen comentario, Noemí. Hasta ahora no había un registro nacional de donantes y durante mucho tiempo hemos tenido un problema, tanto porque, por un lado, en principio, hay una limitación del número de hijos nacidos vivos por donante, ¿vale? Que en principio tendría que ser de 6, pero esto hasta que no se ha hecho el registro nacional de donantes, esto ha sido muy difícil de contabilizar, ¿no? Porque, bueno, las donantes podían venir a un centro, luego ir a otro y si no había una buena comunicación entre un centro y el otro, se podían perder cosas, etcétera. Ahora, desde que se ha introducido el Registro Nacional de Donantes, esto está en vías de solucionarse. Está prácticamente ya implementado en prácticamente todos los centros, pero bueno, esto es algo muy, muy reciente y que era muy, muy necesario para poder tener este control. Sí, sí. Pero esto funciona realmente ahora mismo porque puede funcionar desde el punto de vista de controlar cuántas veces dona una persona. Pero es difícil controlar cuántos niños nacidos sanos hay de cada donante. Sí, pero yo te explico. Porque En claro, yo puedo principio, dar a luz en una clínica y no decir que yo me he hecho un tratamiento de fecundación asistida por donación de gametos. sí, pero mira, en general la mayoría de centros de reproducción asistida, como mínimo aquí en Cataluña y si no me equivoco en el resto de España también, tenemos la obligación de reportar los resultados de los ciclos de reproducción asistida, ¿vale? Al final de cada año tenemos que reportarlos. Entonces, claro, nosotros después llamamos a las pacientes para saber cómo ha ido evidentemente para saber cómo ha ido el ciclo, cómo ha ido el embarazo, si ha habido alguna complicación o no, si han sido niños prematuros, cómo ha ido todo. Entonces, en general hay un registro de esto porque estos datos se tienen que reportar. ¿Que hay otros países donde no se hace?
sí, que hay fallos en el sistema porque luego hay pacientes que pueden ser difíciles de localizar, que las personas también te pueden mentir, sí, pero que hay todo un sistema para reportar los resultados. Esta también es la manera en la cual luego puedes irte al registro de la SEF o te puedes ir al registro de la ESHRE o de la Sociedad Americana de Fertilidad y ver cuáles son los resultados de las clínicas. Hay como toda una obligación en este sentido por parte de los centros de reportar resultados y de que sean Entonces, veraces. los centros privados pasan la información de quién ha hecho un tratamiento de reproducción asistida mediante donación de gametos a un centro que controla si esa persona ha dado a luz en un No, centro no, público o no cómo. es que funcione así. Nosotros, yo por ejemplo, tengo una paciente que hace un tratamiento de ovodonación. Yo cuando, y sé que está embarazada, yo evidentemente voy estando en contacto con esa paciente y luego cuando ya sé que le toca haber dado a luz, siempre desde el centro se le contacta a ver cómo ha ido, tal, porque también tenemos pacientes que viven fuera, ¿sí? Uh-huh. Y entonces todos estos datos nosotros los reportamos, evidentemente teniendo en cuenta la protección de datos, sin hacer Claro. sin abrir de quién es quién ni nada así, pero unas estadísticas porque todo esto tiene que estar registrado, igual que si hay alguna complicación importante. Vale, Todo esto vale, está regulado. vale, vale, vale. Vale. Entonces, ahora que ya sabemos la ley, ¿qué dice la ley española sobre el ¿Mm? tema de los donantes en general, ¿no? ¿Cómo se seleccionan a donante de óvulos? ¿Qué pruebas genéticas y todo esto le hacemos, ¿no? El tema de la donante, o sea, si se parecerá a mí o no se parecerá a mí la donante o el donante, es algo que se puede... yo es que siempre digo que es tan relativo esto, porque, no sé, Sí. Mira, tú te yo os pareces explico. a una actriz, por ejemplo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero yo cuando te vi pensé, mira, esta chica se parece a esta actriz, ¿vale? Yo soy muy Bueno, mala para los nombres. todos jugamos al juego este de buscarle dobles a la gente, ¿no? Y decir, ah, mira, se parece Sí, a tal, se parece a cual. Sí, estoy exacto. completamente de acuerdo contigo. No creo que la madre de esta actriz haya sido donante de óvulos y que tú Exacto, seas, bueno, o sea, ¿sabes? no, O sea, yo no me he hecho ningún test genético. Yo en principio soy hija de mi madre, pero nunca sabes. bueno, hija de nuestras madres no somos todos, eso siempre. Exacto, Pero digo, a nivel genético, o sea, sí, procedo de tal. Pero es cierto que con el tema de las donaciones estamos como, o están un poco obsesionados con el tema de que se parezca, ¿no? Cuando en realidad pues no es tan importante. Pero yo sé que hay unos programas, ¿no? Que es como que te hacen, como te toman sí. unos puntos de la cara. Explícanos esto un poquito. Sí, mirar, una de las cosas que hacemos también cuando vamos a hacer un tratamiento con donantes o de semen o de óvulos es pedirles a los pacientes también que rellenen como todo un formulario con todas sus características físicas y además que nos den fotos de cara y de perfil. Entonces, ahora hay algunas tecnologías, algunos programas informáticos que utilizan lo que se llama la biometría facial, que analiza como más de 100 puntos de la cara y entonces hace esto y con la base de datos de los donantes que nosotros tenemos en el programa, hace como una especie de registro y busca cuáles serían los que más se parecen. Uh-huh, uh-huh. Pero es lo que digo, ¿eh? O sea, que está perfecto que haya este tipo de programas, pero para mí no es lo realmente importante. Para mí lo importante es pues que ese intento vaya bien, que la donante tenga la edad pues que tiene que tener, que no tenga enfermedades genéticas y todas estas cosas, ¿no? Mm. Después, si el niño se parece a mí, no se parece a mí, es tan secundario, ¿no? Que no sé, Claro, si mi hijo hubiera nacido pelirrojo y con el pelo rizado, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo porque no se parece a mí? No, no. ¿no? ¿Cuántos Bueno, lo que pasa hijos es que hubieran sido devueltos, ¿no? Porque mi madre, por ejemplo, no se parece ni a su madre ni a su padre y desde ya. luego donación no es, ¿sabes? Claro, bueno, ahí también hay una parte de esto que comentábamos de hacer bien el duelo genético, de la importancia de eso. Y también hay muchas, esto lo comentábamos en el último directo que hicimos, también hay muchas diferencias culturales en ese sentido, ¿no? Porque en determinados países se le da mucha importancia a determinadas cosas, en otros sitios no tanto, y también depende de hasta qué punto los pacientes hayan hecho un trabajo más
más de, bueno, de liberarse un poco de toda esta parte, ¿no? Que a veces no es fácil, porque es que esto es parte del duelo genético, yo creo, Sí, y ¿eh? sobre todo Pero es estoy parte de la contigo. educación que hemos recibido, ¿no? Sí, La típica sí, frase, ay, es igual que tú, ay, es igual que no sé qué, ¿no? Y dices, ¿y? sí, No. sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué es el matching genético? Bueno, el matching genético, de hecho ya lo he contestado antes, pero el matching genético es esto que os he explicado de esta prueba que se puede hacer a la donante del screening genético de enfermedades Ah, vale, recesivas, exacto, que también le exacto. podemos hacer a nuestra pareja si hacemos el tratamiento con una pareja o a un donante de semen. Y de esta manera, pues hacer que la donante y el donante o el hombre no tengan las mismas enfermedades genéticas para reducir al máximo el riesgo de tener niños afectos de alguna enfermedad genética. De todos modos, esto yo cuando lo estabas comentando estaba pensando, digo, todas estas cosas que nos hacemos, las personas que estamos en reproducción asistida, si nos paramos a pensar, la gente que tiene hijos en su casa, en su cama o en su sofá, los que sean más así creativos, es que no nos hacemos tantas pruebas, No, tantas historias, y al final no es un poco rizar el rizo y 100% de dar acuerdo. demasiadas vueltas a todo esto. Mira, A no te ser cuento. que la pareja tenga un problema genético y se sepa y digas, ostras, hay que evitar esto, ¿sabes? Porque es un problema de Sí. salud, digamos. Ujú. Si no hay ese riesgo y en principio no hay problemas, ¿por qué es necesario hacer tantos, ¿no? Mira, yo te voy a contar un poco las conclusiones a las que yo he llegado con todo esto. Por un lado, es verdad que cuando estamos haciendo un tratamiento de reproducción asistida no es lo mismo que tener un hijo en casa, en el sentido de que ya estamos en un centro, nos vamos a tener que gastar un dinero y además vamos a tener que hacer el tratamiento no con mis óvulos o con los espermatozoides de la pareja, sino con un donante que no conocemos. Entonces, como ya estamos de alguna manera haciendo un procedimiento que ya no es pues todo lo natural o soñado que nos hubiera gustado, la mayoría de personas quieren las máximas garantías y yo esto lo puedo entender perfectamente. Entonces, hay algunas enfermedades que son que el hecho de ser portadores es muy prevalente, por ejemplo, en nuestra población o en población mediterránea, como podría ser las talasemias o como podría ser la fibrosis quística, y sí que son enfermedades que a mí me parece crucial intentar evitar. Entonces, los cribados de estas enfermedades son súper importantes o de algunas otras enfermedades que realmente serían muy, muy graves. ¿Qué pasa? Que esto se ha ido extendiendo y ahora ya el cribado lo hacemos de muchas más, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, bueno, casi todos estamos como más dispuestos a asumir, depende de qué riesgos, cuando vamos a tener un bebé en casa, en nuestra cama, con nuestra pareja, que cuando ya estamos en un procedimiento que, como decimos, es relativamente o totalmente, digamos, artificial y además es con una persona que no conocemos, ¿no? Entonces, que las probabilidades en general de que esto suceda son bajas, sí. Que hace años no hacíamos todos estos cribados y igualmente los porcentajes de estas alteraciones era bajo, también. Pero bueno, ahora se nos ofrece esto y es algo que evidentemente hay que discutir y hablar con los pacientes porque igual te pasa un caso de cada muchísimos, pero si es tu caso, ¿no? Es una herramienta a tener en cuenta, pero sí estoy contigo, ¿eh? Que al final eh, creo que en muchas cosas en medicina nos está pasando que a veces tenemos muchísima información de cosas que ni tan siquiera a veces sabemos al 100% cómo manejar, ¿no? Esto pasó al principio de todo cuando empezamos bueno, cuando secuenciamos el genoma y empezamos a tener tanta información genética. Ahora un poco nos pasa con todo el tema del microbiota, microbioma y todo esto. Aún hay muchas cosas con la epigenética que lo mismo y así vamos pues poco a poco avanzando, ¿no? Mm. Pero Yo creo, de hecho, entonces esto también estaría bien hacerlo cuando tú, en tu casa, sin tener que ir a una clínica, decides que quieres tener un bebé y dices, oye, nos vamos a hacer estos análisis, estos exámenes claro, físicos, claro. genéticos, para ver si tenemos algún tipo de probabilidad de tener algún tipo de enfermedad en la familia o cualquier cosa para minimizar riesgos. Entonces es algo que Claro, debería como extenderse y claro. normalizarse a lo mejor, ¿no? Mm. Este tipo de controles.
Yo la mayoría de pacientes que tengo que han hecho esto, como consejo preconcepcional, son pacientes que alguno de los dos es afecto de alguna enfermedad genética. Y entonces Vale. hemos O que hecho el saben que cribado. en su familia hay algo, ¿no? Exacto. Entonces, Y entonces ahí claro, hemos hecho el cribado genético de uno, pero claro, si haces el cribado de uno, tienes que hacer el cribado del otro. ¿Por qué? Porque si a ella le claro. miro no sé cuántas enfermedades y me sale que es portadora de 3, una de las cuales les afecta y ya lo sé, imagínate que yo a él solamente le miro la enfermedad de la que ella es afecta y no le miro las otras de las que ella es portadora. Entonces, Claro. igualmente había probabilidades de que tuvieran algún hijo afecto de alguna de las enfermedades que yo no le he cribado al otro. Entonces, ahí se Claro. tiene como que asegurarnos que estudiamos los mismos genes en los dos para mirar esta compatibilidad. Pero sí, sí. También se trata de no, a veces entramos un poco en el riesgo este de no sobrediagnosticar, pero pasarnos un poco de hacer demasiadas pruebas, ¿no? Esto también lo veo mucho en muchos pacientes que vienen a- por consulta de fertilidad y que tienen como mucha ansiedad y mucho miedo y se quieren hacer todas las pruebas. Entonces, claro, bueno, pues a veces hay que explicar como, ostras, es que igual estas pruebas ahora no están indicadas aún o no lo van a estar en vuestro caso, ¿no? Al final en medicina una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es saber pedir qué hay que pedir eh, cuando está indicado, ¿no? Y en el momento adecuado, un poco las dos cosas. Eso puede resultar difícil, sobre todo cuando ya llevas muchos intentos, ¿no? Que a lo mejor Sí, dices, ¿sabes qué te digo? Que me lo miren todo, todo, totalmente, sí, sí, ¿sabes? sí, así es, ¿Cuántos así es. centímetros me crece el pelo al mes? Porque a lo mejor ahí hay un indicio de no sé qué, ¿sabes? Que me lo miren todo, ¿no? Sí, Es difícil controlar esto cuando estás en un proceso así y llevas tiempo intentándolo. Y la gente cuando empieza en esto, y más aún con las redes, ¿no? Que empiezas a ver que hay muchas más cosas que tú desconoces, dices, "Ah, pues yo antes de meterme en un tratamiento de reproducción asistida me hago todas las pruebas y así ya sé de qué mal tengo que morir, ¿sabes? O sea, ya sé por claro, dónde van a ir los tiros, pero no claro, es tan pero fácil. esto es un poco como lo mismo. A ver, Instagram es una herramienta maravillosa que nos permite poder divulgar información de calidad a mucha gente, pero es un arma de doble filo, yo siempre lo digo. Ah, se divulga muy buena información y también se divulga información que no es tan fiable y luego al final no todo sirve para todos ni todo está indicado para todos. Entonces, cómo es el dicho, el refrán este, a zapatero sus zapatos o como se diga, ¿no? O sea, vamos a buscar al especialista que sabe de cada cosa y a esa persona hacerla nuestra persona de referencia, confiar en ese especialista y dejarnos guiar un poco, porque eso sin perder un poco el hecho de ser proactivos, de informarnos, de ser curiosos, de preguntar, de querer entender, las dos cosas, ¿eh? Pero creo que es fundamental el hecho de confiar y formar equipo con las personas que te están llevando. Y si no, cambiar de centro, cambiar de especialista, porque si no es muy difícil que fluya y que funcione. Sí, sí, eso es súper importante. Mm. La confianza tiene que estar. Obviamente, no podemos ir con los ojos cerrados y no preguntar y hacer sí, señor, sí, señor, sí, señor o sí, señora, ¿no? Pero sí es verdad que si te aconsejan algo, si no lo ves claro, pues no lo hagas, te vas a otro centro o cualquier cosa, ¿no? Y si confías en esa persona y te merece, pues, la confianza, ¿no? De decir, ostras, pues yo entiendo lo que me está diciendo, no lo, me gustaría hacer más o me gustaría hacer menos, pero entiendo que esta persona sabe por dónde me está llevando, pues oye, tiro para adelante, ¿no? Mm. Y hacerlo con calma, con serenidad. O sea, Mm. esta cosa de hacer los tratamientos como si nos hubieran cortado la cabeza y fuéramos así corriendo como pollos sin cabeza, o sea, no. Los tratamientos se hacen respirando profundamente, sintiendo cada paso que das, aceptándolo, entendiéndolo y sabiendo por dónde pisas, porque si no es muy complicado, muy complicado. O sea, ya es un proceso duro el tema de ir a reproducción asistida, donación de gametos y todo el tema, como para encima hacerlo de una manera así Mm. como nerviosos, con ansiedad. Tenemos que bajar un poco el... Sí, es muy difícil por eso manejarlo, porque evidentemente la infertilidad genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha ansia, bueno, y mucho miedo, muchas cosas, y manejar todo esto no es fácil. Yo por eso de ahí siempre digo que el manejo tiene que ser multidisciplinar y que tiene que ir muy acompañado de un trabajo personal, emocional, de un estilo de vida, de una dieta,
ser proactivos en intentar mejorar la situación, aceptando un poco las partes que nosotros no podemos controlar, centrándonos más en lo que sí que podemos controlar e intentar ir paso a paso, que esto, claro, a nivel teórico queda súper bonito y es muy fácil de decir, Pero la práctica pero es luego complicada. hacerlo a todos Sí, nos cuesta mucho y es normal. sí. Pero bueno, Con apoyarse el tema, también en comunidades, en grupos de apoyo, en cuentas como la tuya, que son maravillosas y divulgan un montón de cosas de calidad y hacen que la gente se sienta más unida y entendida, cosas así. sí, la Perdona verdad que es te que he cortado, me ibas a decir no, algo, no, ¿no? no. Que iba a decir solo una cosa y pasar a la Sí. otra pregunta. Quería comentar que yo siempre cuando me comentan estas cosas de posibles enfermedades, de riesgos y tal, Mm. yo siempre digo que un embarazo no es nada seguro. O sea, yo tenía muy Exacto. claro que cuando optaba por donación de embriones y sabía que los donantes tenían una edad mejor que la mía y bueno, con menos riesgos y tal, yo tenía muy claro de que algo podía ir mal. O sea, la naturaleza es la naturaleza, la biología es la biología, y nadie nos garantiza nada, no tenemos nada por seguro, siempre puede pasar alguna cosa. Mm. Ese riesgo también se tiene que asumir, aunque tú hagas un matching genético, aunque tú hagas cualquier cosa que te propongan, siempre hay un riesgo y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Con No, todo, no. Una es cosa es que que haya un riesgo y que la clínica no lo haya observado, entonces sí que puedes pedir responsabilidades a la clínica y tal, pero si tú tienes un hijo con algún tipo de problema, que puede ser genético o no, es igual, o cromosómico, lo que sea, pero no es algo que estaba escrito, que allí esto estaba previsto, digamos, es un riesgo que tenemos que asumir como todos los padres y todas las madres del mundo, ¿no? 100%, 100%, que yo siempre les digo a todos mis pacientes, yo sería la mujer más feliz del mundo y tendría el trabajo más maravilloso de la historia, que ya me considero que tengo un trabajo maravilloso, pero que si pudiera todo el mundo garantizarle un hijo o una hija sana en casa, ¿no? Pero al 100% la certeza no la tengo, ojalá la tuviera. Sí, 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 totalmente. Oye, María, la última pregunta que tengo aquí Vale. apuntada es, ¿qué es lo que podemos, bueno, no, espera, pruebas necesarias para realizar un tratamiento de donación de óvulos? Vale, sí, en general las pruebas más importantes cuando vamos a hacer un tratamiento de donación de óvulos, claro, en este caso, por ejemplo, ya no vamos a utilizar nuestros óvulos propios, ¿no? Entonces, lo que serían pruebas de reserva ovárica, todo esto ya no nos interesaría, no tendría relevancia, no sería importante. Lo que sí que sería importante es hacer una buena ecografía para asegurar pues, que no hayan quistes en los ovarios, que los ovarios estén bien, que tengamos un útero que en principio esté normal y que no haya ninguna alteración. Luego se tiene que hacer el grupo sanguíneo, tanto tuyo y en el tratamiento si lo haces con tu pareja, pues también de la pareja para buscar una donante que sea de un grupo sanguíneo compatible, del uno o el del otro. Entonces, también tendríamos que hacer serologías, que estas son las pruebas estas de VIH, hepatitis, todo esto que Ujú. se hace tanto en el hombre como en la mujer antes de hacer cualquier tratamiento de reproducción asistida. Sí. Y luego también es muy importante por revisar que la tiroides esté bien, ¿vale? Revisar también pues, que la vitamina D esté bien, hacer un hemograma, coagulación, unas pruebas básicas de función renal, función hepática, glucosa, lípidos, todo esto, que todo esté en orden. También, evidentemente, asegurar pues, que las citologías, las revisiones previas están bien, depende de la Ujú. edad también ya mamografías, hacer un poco un screening básico de esto. En pacientes concretas podría ser que también necesitemos algún informe de algún otro especialista, ponte por ejemplo pues que una paciente que tiene pues alguna enfermedad autoinmune y que la lleva un endocrino o un inmunólogo, ¿no? O alguien que tiene un riesgo cardíaco más elevado, pues igual en estos casos también pediríamos esto, pero si en principio las pruebas serían estas y para la pareja básicamente sería el seminograma, en función de los resultados igual pedimos alguna otra prueba más del semen y luego el cariotipo, ¿vale? Y Ujú. esto, las serologías y el grupo sanguíneo. Y en el caso de hacer este matching genético que decíamos, el screening genético. Esto sería un poco lo básico que Vale. pediríamos. Esta tarde me han pasado una pregunta que yo no tenía apuntada y que es algo que siempre se habla de esto y te lo quería preguntar también. Eh, ¿Se ha hecho un estudio de qué probabilidades hay en una sociedad como la que tenemos, donde vivimos, que todo el mundo viaja por todas partes, y que hay estos límites de donaciones y todo el tema? ¿Qué probabilidades hay
de que nuestros hijos se encuentren con personas que comparten la genética a lo largo de su vida, y vamos a rizar el rizo, que se enamoren y que tengan hijos. Claro. Mira, lo he estado mirando esto también y la verdad es que no he encontrado ningún estudio publicado, ¿vale? Lo voy a seguir mirando de todas maneras y si lo encuentro te lo voy a pasar. De todas formas, teniendo en cuenta que en principio hay una limitación del número de hijos nacidos, que sabemos que no siempre se ha podido cumplir por estos vacíos legales que hay en el control, y teniendo en cuenta también el tema de los viajes y de que la gente se mueve y tal, la probabilidad hoy en día es muy baja, es muy, muy baja. Ahora bien, poderte dar una cifra es que no te la puedo dar porque no la Imposible, tengo. imposible. Yo es lo que Pero cuando a mí me lo preguntan sí, digo, pero a ver, ¿tú te sí, crees que hay realmente claro. probabilidades de que eso pase? Yo creo que es más probable que mi hijo se enamore de la vecina del cuarto y que yo haya tenido un rollo con el vecino del cuarto, ¿sabes? Y que, y que a lo Probablemente, mejor ellos compartan probablemente. genética, ¿sabes? Que ahí sí que hay proximidad y que estas cosas pueden pasar, ¿vale? Sí. Y yo no me he enrollado con el vecino del cuarto, ¿eh? Cuidado mis vecinos que me siguen, que yo no me he enrollado con ningún vecino, lo juro, lo juro. Está bien que lo puntualices, Noemí, por si acaso, que luego así, ¿no? Es que acabo de pensar que tengo vecinos que me siguen y digo, espérate un momento que mañana me van a tirar una maceta en la cabeza, espérate, alguna vecina me va a matar, no sé. No, 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 no. No, pero Pero digo, es muy poco ¿sabes? probable. Es muy poco probable, pero no te puedo dar un número, es que no lo sé, no lo sé el número. No, yo creo que nos preocupamos por cosas que realmente es como, esto lo hemos visto en alguna película de Hollywood, pero es que es Mm, tan, tan, tan difícil que pase en la vida real, ¿no? sí, es Es muy que- complicado que pase en la vida real. La verdad es que sí. Oye, María, pues creo que hemos tocado todas las preguntas. Vale, pues Bueno, por aquí genial. nos preguntan qué es mejor, óvulos donados en fresco, de una donación en fresco, o óvulos que proceden de un banco de óvulos. Mira, muy buena pregunta también. Esto en realidad va a depender un poquito también de qué centro estemos hablando y de los óvulos en fresco o de los óvulos vitrificados. En general, hoy en día, teniendo en cuenta que usamos las técnicas de vitrificación, la supervivencia de los ovocitos a la desvitrificación en general es muy buena y los resultados tendrían que ser igualmente muy buenos. Sin embargo, en general, yo si puedo, prefiero poder utilizar ovocitos en fresco porque los resultados son algo un poquito mejores. Aún encontramos un poquito de diferencias. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando ya vitrificamos o congelamos los embriones, como ya ha habido todo este proceso de selección previo, los resultados son equiparables si usamos embriones frescos que congelados. Pero cuando ya hablamos de ovocitos, yo en general prefiero frescos, aunque la Ujú, diferencia sea pequeña, ¿eh? ujú, ok. Y por aquí tengo una pregunta interesante para mí también, que dice, una persona con cáncer a quien le han quitado los ovarios y las trompas, que toma medicación de momento de por vida para que no se vuelva a reproducir, ¿consiguieron algún óvulo propio? ¿Quiere ser mamá? ¿Qué opciones tiene? ¿Puede ser Vale, mamá con sus propios óvulos bueno, congelados, con su lo útero, que no primero, se lo han quitado? claro, lo primero en este caso sería que le den el alta de este tratamiento, ¿no? O que Claro, el sí. oncólogo valide que se pueda quedar embarazada, que es seguro, con su ginecólogo, su ginecólogo, más que nada porque al final el embarazo es un proceso en el cual los estrógenos van a aumentar muchísimo y hay que asegurarnos que no hay riesgo ahí de recaídas. Y Claro. luego, por otro lado, lo primero que se tendría que intentar es, con esos óvulos congelados, descongelarlos y inseminarlos pues, con el semen de la pareja o con el semen del donante y ver si tenemos embriones. Y entonces ahí, pues congelar los embriones que sean necesarios y transferir pues, un embrión o dos embriones que sean los de mejor calidad. Y si esto no funcionara, pues entonces sí que se podría plantear el tema de ovocitos de donante, pero en principio teniendo óvulos congelados, eso sería la primera opción. Y el hecho de que no tengas ovarios y no tengas trompas no significa ni mucho menos que no puedas tener un embarazo, porque las Ujú. hormonas que necesitas te las podemos dar de forma externa. Lo que necesitamos es un útero sano que pueda gestar y que tú no tengas un riesgo de recaída del proceso que tuviste para que el embarazo sea lo más saludable posible. Exacto, exacto. ¿Vale? Pues María, ya hemos terminado el directo. Vale, Supongo que pues llegarán más preguntas que ya iremos contestando y sí, ya me saldrán las más irás directos pasando. seguramente. Súper, y pondremos fecha para el del duelo genético en algún Sí, momento, ¿vale? Porque ese sí, también es un sí. temazo.
Y gracias por invitarme, Noemí, me ha encantado. La verdad es que se me pasa el tiempo volando contigo. Tengo más la sensación que estoy tomándome un café con una amiga que hace un directo de Instagram. Y mira que a mí esto de la cámara me cuesta un poquito y me pongo un poco nerviosa, ¿eh? Pero la verdad que muchas gracias. Bueno, los directos a las 5 de la tarde los hago con un té. A las 9:30 Claro, ya es con una copa de vino. Esto es claro. otro nivel ya. Vaya. Pues el siguiente lo haremos con la copa de vino a Exacto. ver si estamos un poco más sueltos. Muy bien, Noemí, pues Muy muchas bien. gracias, ¿vale? Que Un vaya muy bien besito. y Mil gracias a gracias todos a los que habéis ti. escuchado. Chao. Lo voy a guardar porque seguro que lo van a ver un montón de personas después que han estado liadas ahora. Vale, Gracias, gracias. María. Un besito. Chao. Chao.